este momento. Bueno, me voy al living, al encuentro, y por un tema muy importante de Germán Pinazo, es el vicerrector de la Universidad General de General Sarmiento. ¿Cómo te va? Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes, un gusto. Bueno, me gustaría compartir con vos, antes de que arranquemos la charla, con lo que hoy nos contaba más temprano Víctor Moríñigo, que es el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Insisto, recordamos rápidamente, el gobierno le dio un aumento presupuestario de casi el 300% a la Universidad de Buenos Aires, que era parte del reclamo de todas las universidades nacionales respecto de, en este caso, de los costos operativos. Miren con qué enojo Víctor Moríñigo, hoy, insisto, el presidente de todos los rectores, de lo que nuclea a todos los rectores nacionales en la Argentina, esto decía. Acaba de inaugurar una situación feliz, que es que el gobierno, que venía a cambiar la forma, ha inaugurado los ATNs de la educación. Entonces, para los amigos hay, para los otros no. Y como yo le digo a los chicos del interior de la provincia de San Luis, que nosotros no estamos agraciados o no le caemos bien al gobierno. O los senadores, incluso del mismo gobierno, no han conseguido lo que consiguieron otros. Si a mí me hubieran llamado para darme el 500% para la Universidad de San Luis, yo le hubiera dicho que no. Yo lo que creo que va a pasar es que mañana, pasado, va a salir en la restitución de la Universidad A, de la Universidad B, de 5 o 6 universidades, y va a seguir dividiéndonos. Quizás mañana sale un aumento para la Universidad B y me sacan a mí en todas las redes y seré el área expósito del sistema universitario y me agregarán a mí. Digo, uno sabe que esto puede ir. Con el estado de ánimo que estoy y la calentura que tengo, tendría que contestar esto. Sería un hermoso desafío hacer una marcha en el segundo semestre sin la UBA, a ver si la UBA fue realmente el motor de la movilización o fueron estudiantes, egresados, universidades, trabajadores, gente común. Yo creo que nos sorprenderíamos varios. Bien, dice una marcha para el segundo semestre, estaba ahí mal el subtitulado, y dice, si a mí me hubieran ofrecido, lo repito porque aparecía medio con dificultad para ser escuchado, si a mí me hubieran ofrecido el 500% del aumento presupuestario para mi universidad, rector de la Universidad de San Luis, yo no lo hubiera aceptado, porque estoy representando, estamos en una negociación en un frente muy importante que generó la marcha del 23 de abril. ¿Cómo recibieron en General Sarmiento esta noticia, Germán? No lo había escuchado, no había escuchado esta declaración. La verdad que comparto, al principio fue muy choqueante, también una sensación, fue una noticia me parece un poco violenta. A mí me gustaría quedarme ahora pasadas unas horas... ¿Violento en qué sentido? Y por lo que estaba diciendo el rector, digamos, acá hay un problema del sistema universitario de conjunto que de alguna manera el gobierno reconoce cuando le reconoce a la Universidad de Buenos Aires un aumento de 270% de la cuota de gasto de funcionamiento. Introduzco, nosotros tuvimos solo un 70% de aumento en esa cuota que sirve para pagar todo lo que no es salarios entre enero del 23 y abril del 24. Si nosotros hacemos abril del 24 a abril del 23, lo que todo el sistema universitario tiene para pagar todo lo que no es salarios es un 40% de lo que teníamos el año anterior. Entonces, encontrarnos con que hay una transferencia discrecional a una sola universidad de 270% es una noticia violenta, por muchos motivos, digamos, ¿no? Pero yo quisiera quedarme, y ahora voy sobre por qué me parece que fue muy violento, quisiera quedarme con varias cosas una vez pasado el enojo, que es, hay un reconocimiento, efectivamente, de que los gastos de funcionamiento están atrasadísimos. Claro, y en esa magnitud además, por un aumento del 300%. Y lo que pone en evidencia también, que lo dijo Moríñigo anteriormente, es que todo lo que decía el gobierno en relación a las transferencias discrecionales, que ellos estaban en contra de las castas, de la mala política, de la vieja política, era falso, porque agarraron y le transfirieron discrecionalmente a una sola universidad en una negociación cerrada, sin pasar por ningún lugar. Y acá me parece que hay un punto que es central, que es que a las universidades nacionales el presupuesto nos crea el Congreso Nacional y nos fija el presupuesto del Congreso Nacional. Lo que está haciendo el Poder Ejecutivo es, en un contexto donde no se ha podido votar un presupuesto nacional y el Congreso no ha podido votar un presupuesto para las universidades, es ampararse en la prórroga presupuestaria, que es una cuestión institucional de la Ley de Administración Financiera del Estado. Cuando no se aprueba un presupuesto, se prorroga el presupuesto del año anterior, se prorrogan todos los créditos presupuestarios del año anterior, y en un año de mucha inflación, claro, eso obviamente no alcanza para casi nada. Licuadora. Lo que hace el gobierno es, amparándose en ese vacío, esa especie de vacío que hay en la Ley de Administración Financiera, hacer uso de una facultad que no debería tener, que es
establecer el presupuesto de las universidades nacionales y hacerlo del peor modo posible. Hacerlo del modo que decía que no iba a hacer, que decía que venía a combatir, que es dárselo a alguien en relación a algún tipo de negociación que nosotros no conocemos. Digo negociación, la verdad que me baso sobre todo en el comunicado que sacó, que me parece que es realmente escandaloso, el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical, diciendo que, por dos motivos es escandaloso, diciendo que el aumento de las universidades nacionales, y cito, se produce en el marco de la negociación por la ley Bases. O sea, está reconociendo que el Poder Ejecutivo Nacional hace un uso discrecional de los fondos de las universidades a cambio de una negociación por la ley Bases que no tiene nada que ver con el presupuesto de las universidades, con la autonomía universitaria, con la división de poderes, con el rol del Congreso Nacional. Lo está diciendo un bloque de senadores de un partido que se jacta de ser institucionalista y ser republicano. Y cuando dice además, y por eso también es que es violento, dice las universidades nacionales, es una cosa de, no sé qué otro calificativo usar, pero la Universidad de Buenos Aires es una universidad importante, yo soy un orgulloso egresado de la Universidad de Buenos Aires, pero no es ni el 20% del universo de estudiantes del país. Las universidades nacionales cubren un territorio que es 4 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Universidad de Buenos Aires es solo el 20% o menos del estudiantado. Entonces, el país no es solo la Ciudad de Buenos Aires y el sistema universitario no es solo la Universidad de Buenos Aires. Entonces, lo que pasó, y ahí me parece que vuelve a producir el enojo, digamos, es una situación muy violenta porque se está pasando por encima del Congreso. El día anterior se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados distintos proyectos para el financiamiento de las universidades. Estaba el secretario de Educación. Nosotros hemos visto en el Consejo Interuniversitario Nacional a funcionarios diciéndonos que venían a terminar con la vieja política. Y nadie se enteró, en ningún lugar apareció que estaban discutiendo un aumento que no tiene ninguna justificación con una sola universidad que no representa de ninguna manera el conjunto del sistema universitario. ¿Cuál crees que es el objetivo del gobierno acá? Bueno, yo me remito a... Quisiera no excederme en cosas que no conozco, pero el comunicado de la Unión, del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical es muy transparente, digamos. Y a mí, una cosita más quería decir, discúlpame. El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires ayer votó con varias abstenciones y con varios discursos de decanos que me parece que es interesante rescatar, votó terminar con la emergencia presupuestaria, ¿no? A raíz de este aumento de la cuota de gasto de funcionamiento. La cuota de gasto de funcionamiento es muy importante para el sistema universitario, pero la emergencia presupuestaria y esta gran movilización que hubo, donde yo coincido con el rector Morínigo, que no se explica por la Universidad de Buenos Aires, fue una marcha federal y fue una marcha enormemente multitudinaria, basta ver cómo estaban detonadas las estaciones de trenes de las universidades de todos lados que estaban acercándose al Congreso de la Nación. Este aumento de la cuota de gasto de funcionamiento... no resuelve para nada todo lo que tiene que ver con salarios. La emergencia presupuestaria, discúlpame. Sí. La emergencia presupuestaria no es solo cuota de gasto de funcionamiento. Hay una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores docentes y no docentes que es inédita en la historia del sistema universitario. En 4 o 5 meses los trabajadores perdieron alrededor del 40% del poder adquisitivo, sin contar los trabajadores que están por debajo de la garantía salarial. Hay subejecución, discúlpame, de becas Progresar, subejecución inédita en infraestructura. Todo eso es la emergencia presupuestaria. Entonces, cuando un Consejo Superior dice que a raíz de esta transferencia unilateral va a levantar la emergencia presupuestaria, yo soy un trabajador universitario y yo digo, bueno, pero ¿y los salarios de los trabajadores universitarios? ¿Quiénes dan clases? ¿Quiénes hacen el mantenimiento de las aulas? ¿Quiénes abren los módulos, los campos, los trabajadores no docentes? Hay un levantamiento de la emergencia presupuestaria que, sin meterme en asuntos de otra universidad, me parece del todo inoportuno. Entonces, digo, volviendo a lo del principio, me parece que lo que pasó y que el enojo que expresaba Morínigo tiene que ver con todo esto. Fer, ¿tenés pregunta? Sí, por lo que me han comentado profesores de las universidades porteñas, se ve una baja por el clima económico de alumnos con respecto al año pasado. Ustedes tienen una universidad que es del conurbano, que está más afectado todavía. ¿Qué están notando con respecto al año pasado? Nosotros tenemos más alumnos. Nosotros tenemos alrededor de 1000 inscripciones más que las que teníamos en el primer semestre del año anterior. Es algo muy curioso. Generalmente cuando hay procesos de recesión económica, quizás hay algunos y algunas que toman la decisión de retomar o estudiar, o retomar los estudios, o dedicarle un poquito más de tiempo a los estudios. Y ahí, perdón que haga énfasis sobre esto, digamos, pero
con la creación de universidades en el conurbano, en los últimos 20 años, se triplicó el número de egresados en el área metropolitana de Buenos Aires. Y si uno ve el 40% de personas de menores ingresos en el área metropolitana de Buenos Aires, casi se quintuplicó el número de egresos, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno habla del sistema universitario, cuando uno habla de emergencia presupuestaria de la universidad pública y del sistema universitario público, está hablando mucho más que la Universidad de Buenos Aires. Entonces, el comunicado de los senadores de la Unión Cívica Radical, esta negociación y este aumento unilateral, no es el problema, digamos, hay muchas universidades que tienen hospitales, digamos, ¿no? No, es algo totalmente discrecional que está mal por donde se lo mire, digamos. El panel tiene más interrogantes. A ver, Martín. ¿Cómo estás? En la Universidad de Buenos Aires hay 3 facultades, ya son 3, yo al principio del programa dije una que era Filosofía y Letras, pero son 3, hasta donde me consta, que están en contra de que la UBA se corte sola, que la Universidad de Buenos Aires se corte sola. Son entonces Filosofía y Letras, Ciencias Sociales y Ciencias Exactas. Los 3 dicen o todas las universidades del país juntas o ninguna. ¿Tuviste contacto? ¿Tuvieron contacto? ¿Están en contacto con ellos? No, tuve la suerte de ver las intervenciones ayer en el Consejo Superior y en distintos medios de comunicación, particularmente de la decana de Ciencias Sociales, vi de Filosofía, compartí acá con el decano de Exactas y vi sus intervenciones. Me parece que, digamos, han tenido un acompañamiento a todo lo que fue este reclamo colectivo por la universidad pública. Me parece que es muy saludable. Pero así como te digo eso, me parece que lo del Consejo Superior de bajar la emergencia presupuestaria es muy problemático. Es problemático, vos decís, se corta solo, pero el problema además es que la emergencia presupuestaria y el reclamo que nosotros hacíamos, que toda la sociedad hizo, porque una cosa muy importante es que no es un reclamo del derecho individual de quienes habitamos la universidad. El derecho a la educación superior, digamos, es el derecho que tiene toda la sociedad a tener mejores profesionales en el futuro. Entonces el reclamo y esa movilización gigante que hubo, que yo no recuerdo otras tan grandes, digamos, era un reclamo de una emergencia integral. Las becas Progresar se ejecutó el primer trimestre de este año, la mitad de lo que se ejecutó el año anterior. Infraestructura se ejecutó apenas el 2% en términos reales. Entonces, no puede haber un levantamiento de emergencia presupuestaria, independientemente de que además claro, es un levantamiento de la emergencia presupuestaria que como símbolo político es muy inoportuno, digamos, ¿no? En el día siguiente al que el secretario de Educación y la Cámara de Diputados está discutiendo un presupuesto. Yo repito, acá hay un avasallamiento sobre lo que es una atribución del Congreso Nacional. Es el Congreso Nacional el que debe fijar un presupuesto, no es el Poder Ejecutivo. Irina. ¿Cómo se está arreglando la Universidad General Sarmiento hasta ahora y hasta cuándo llegan con la plata? ¿Cómo nos estamos arreglando? Y mirá, es muy difícil arreglarse, digamos, porque nosotros en la Universidad Nacional de General Sarmiento, la cuota de gasto de funcionamiento, primero quiero hacer énfasis en eso, en la cuestión salarial, una pérdida inédita. Y la gente que está por debajo de la garantía salarial en universidades del conurbano, la garantía salarial que es un piso de salario mínimo. Si el salario de convenio está por debajo de la garantía, hasta que el aumento paritario llega a la garantía, ese docente no cobra aumento. Como la garantía está congelada, hay muchos docentes que tienen poca antigüedad que no cobraron ningún aumento de diciembre. Después, los gastos de funcionamiento a nosotros nos permiten desde pagar la luz, que se triplicó o casi se cuadruplicó, hasta los alimentos. Nosotros tenemos un jardín maternal, una escuela infantil, una escuela secundaria, becas, mantenimiento del campus, programas científicos, cultura, que todo eso hemos tenido que ir recortándolo. Nosotros, o sea, fuera haciendo recortes de todo y hemos pedido, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires la asistencia alimentaria para el jardín maternal, porque acá hay un doble discurso que es, repito, muy violento. Se dice, el sistema universitario necesita más egresos. Yo quiero dar un numerito más, espero no aburrir con los números. Argentina gasta en términos de PBI en educación superior menos que Chile, menos que Brasil y menos que Uruguay. Y tenemos la tasa de matriculación más alta de América Latina. Se dice, son bajos los egresos. Fenómeno. Yo acabo de decir, la creación de universidades en el conurbano quintuplicó los egresos en el 40% de los deciles de menores ingresos. Nosotros en la Universidad Nacional de General Sarmiento y muchas universidades del conurbano necesitamos construir dispositivos de acompañamiento de esas primeras generaciones universitarios como los jardines, por ejemplo. Quiero continuar la pregunta de Irina sobre hasta cuándo les da con lo que tienen. Esa es una pregunta difícil de responder, porque los que
trabajamos en la universidad pública, no queremos cerrar. La idea de cerrar de un día para el otro no va a ocurrir. Lo que sí está ocurriendo es que la universidad no funciona como funcionaba el año pasado. Ya no funciona. Digamos, hay universidades nacionales que han dejado de dar clases en el turno noche, Claro. hay universidades que han puesto cupos, la investigación se ha paralizado, nosotros teníamos 9 carreras que no hemos podido abrir, la universidad ya no está funcionando, digamos, que En la manera en que lo venía decir que haciendo, vamos a sí. cerrar de un día para el otro no va a ocurrir, lo que está pasando es que se está deteriorando y estamos cada día más cerca de un punto que va a ser irreversible. Yo no puedo poner una fecha y es muy Está bien. difícil hacerlo. Germán, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes.